Estaba sentada sola en el restaurante de lujo, con un vaso de agua intacto frente a ella. Su cita a ciegas nunca llegó. Sin mensaje de texto, sin explicación. En la mesa de al lado, un hombre negro de unos 30 años esperaba en el mismo silencio, su piel de color marrón oscuro atrapando la luz tenue. Una chaqueta desgastada colgada sobre su silla. El teléfono boca abajo como si estuviera acostumbrado a que nadie llamara. Sus rizos recortados aún estaban ligeramente aplastados por una gorra de trabajo, un detalle silencioso que no encajaba con el brillo pulido del restaurante. Luego se inclinó más cerca, con la voz apenas por encima de un susurro, como si temiera romper algo frágil entre ellos. ¿Tu cita a ciegas tampoco apareció? Una pequeña pregunta. ¿Podría ser suficiente para llegar a 2 vidas solitarias? Audrey Collins había aprendido a medirlo todo. Riesgo, retorno, tiempo. Incluso el silencio tenía un valor que ella podía calcular, especialmente cuando no le costaba nada marcharse. Esta noche, el silencio era costoso. Le había costado 3 horas de preparación, una reserva en un restaurante que ella nunca habría elegido por sí misma, y la humillación de estar sentada sola mientras los camareros fingían no darse cuenta. El vaso de agua frente a ella había pasado de estar frío a temperatura ambiente. No lo había tocado. Se había entrenado para no mostrar nerviosismo, para no revisar su teléfono compulsivamente, para no mostrar debilidad en espacios públicos donde alguien pudiera reconocerla. Nadie la había reconocido esta noche. Ese era el punto. Llevaba ropa sencilla, joyas mínimas, y se había recogido el cabello de una manera que la hacía parecer más suave de lo que se sentía. La reserva estaba a un nombre diferente. El perfil de la aplicación de citas había usado solo su segundo nombre. Por una vez, quería ser vista como una mujer, no como un balance financiero. Pero el hombre que debía reunirse con ella no se había molestado en aparecer. Y ahora ella estaba pagando el precio de su propio experimento de vulnerabilidad. Debería haberse ido hace 30 minutos. Esa habría sido la decisión inteligente. Cortar pérdidas, preservar la dignidad, seguir adelante. Pero algo la mantenía en la silla. Una obstinada negativa a admitir que incluso una velada cuidadosamente controlada podía derivar en un fracaso. Había construido un imperio sabiendo cuándo retirarse y, sin embargo, aquí estaba sentada, mirando la puerta como si ésta le debiera una explicación. En la mesa contigua a la suya, el hombre negro estaba sentado con la misma quietud. Ella lo había notado nada más llegar, aunque no había sido su intención. No era el tipo de hombre que exigía atención. Su chaqueta estaba desgastada en los codos, colgada sobre el respaldo de su silla, de una manera que sugería que había aprendido a hacerse pequeño en los espacios públicos. Parecía ligeramente fuera de lugar en una sala llena de trajes impecables y risas estudiadas, como un padre soltero negro que hubiera entrado en un mundo que no había sido construido pensando en él y hubiera decidido sentarse de todos modos. Su teléfono estaba boca abajo sobre la mesa. Había pedido agua, igual que ella, y tampoco la había tocado. Audrey no lo miró directamente, pero era consciente de su presencia del mismo modo en que uno se percata de otra persona en una sala de espera vacía. Ambos esperaban algo que no iba a llegar. La diferencia era que él parecía resignado a ello, mientras que ella todavía calculaba cuánto tiempo más podía justificar quedarse antes de que se volviera patético. El hombre se movió en su asiento. Audrey mantuvo la vista fija en la puerta, pero pudo sentir que él se giraba ligeramente hacia ella. Cuando habló, su voz era lo suficientemente baja como para que pareciera un secreto. Tu cita a ciegas tampoco apareció. El primer instinto de Audrey fue cortar la situación. Había perfeccionado el arte del rechazo cortés, el tipo de respuesta que cerraba una conversación antes de que pudiera empezar. Pero algo en su voz la detuvo. No estaba coqueteando con ella. No intentaba rescatarla ni inmiscuirse en su velada. Simplemente estaba nombrando la situación en la que ambos se encontraban. El absurdo compartido de que los dejaran plantados en el mismo restaurante al mismo tiempo. Giró la cabeza ligeramente y se encontró con sus ojos. Estaban cansados. No de la manera que sugería haber trabajado hasta tarde o haber dormido mal,
sino de la manera que proviene de cargar algo pesado durante mucho tiempo. No, dijo Audrey. La palabra salió más brusca de lo que pretendía, así que la suavizó con una pequeña sonrisa reacia. Al parecer no. El hombre asintió como si esto confirmara algo que ya sospechaba. No ofreció compasión ni trató de llenar el silencio con lugares comunes. Simplemente la miró por un momento y luego apartó la vista. Y de alguna manera, eso hizo que fuera más fácil respirar. ¿Es la primera vez?, preguntó él, con la voz aún tranquila, como si intentara no perturbar el aire entre ellos. Audrey consideró mentir. Se le daba bien mentir cuando servía para algo. Pero la verdad parecía más segura en ese momento, con un desconocido que no tenía motivos para juzgarla, ni forma de usarlo en su contra. Sí, admitió. ¿Y tú? El hombre exhaló brevemente, algo que fue casi una risa, pero no del todo. La primera vez en mucho tiempo, dijo. Levantó su vaso de agua, lo miró, y lo volvió a dejar sin beber. Ni siquiera estaba seguro de querer venir, pero mi vecino se ofreció a cuidar a mi hijo y pensé, ¿por qué no? En el peor de los casos, me sentaría aquí 1 hora y me iría a casa. Resulta que eso es exactamente lo que ha pasado. Audrey sintió que algo cambiaba en su pecho, una pequeña grieta en la armadura que había pasado años construyendo. Él tenía un hijo. Ese detalle no debería haber importado, pero importaba. Lo hacía real de una manera que la mayoría de la gente no lo era. La mayoría de las personas que conocía querían algo de ella, incluso si no sabían quién era. Pero este hombre, un padre soltero negro cuya vida claramente no giraba en torno a ella, tenía una responsabilidad mayor que una cita fallida, y de alguna manera eso lo hacía más seguro. ¿Cuántos años tiene?, preguntó Audrey, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. 7, dijo el hombre, y su rostro cambió al decirlo. El cansancio no desapareció, pero algo más apareció debajo, algo cálido e inconfundible. Quería que le llevara postre. Le dije que lo intentaría, pero no creo que te permitan pedir comida para llevar cuando has estado sentado aquí solo durante 45 minutos. Audrey se encontró casi sonriendo. Podrían hacer una excepción, dijo. Política de lástima. El hombre la miró y esta vez hubo un destello de diversión en sus ojos. ¿Es bajo eso que estamos operando ahora? ¿Lástima? ¿Lástima mutua?, corrigió Audrey. Es menos patético así. Él se rió entonces en voz baja, y Audrey sintió que la tensión en sus hombros se relajaba ligeramente. No se le daba bien la charla trivial, la conversación informal, ese tipo de ligereza que otras personas parecían llevar sin esfuerzo. Pero con él, no parecía una actuación. Parecía que 2 personas reconocían la misma verdad incómoda, y la encontraban un poco menos incómoda estando juntas. El hombre extendió la mano a través del pequeño espacio entre sus mesas. Darius, dijo. Audrey miró su mano, de color marrón oscuro y callosa. El tipo de mano que trabajaba con herramientas o pasaba tiempo al aire libre. Dudó una fracción de segundo. Luego extendió la suya y se la estrechó. Su agarre era firme, pero no agresivo. El apretón de manos de alguien que había aprendido a tener cuidado con su fuerza. Audrey, dijo ella. No ofreció su apellido. Él no lo preguntó. Darius retiró la mano y se volvió a acomodar en su silla. No intentó acercarse ni sugirió juntar las mesas. Parecía entender que, fuera lo que fuera esto, existía en el espacio entre ellos y moverlo lo rompería. Entonces, dijo Darius, con su voz aún manteniendo ese mismo tono tranquilo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Seguimos esperando o admitimos la derrota y nos vamos a casa? Audrey consideró la pregunta. Podía irse. Debería irse. Había trabajo esperándola en casa, correos electrónicos que necesitaban respuesta, informes que necesitaban revisión. Había construido toda su vida en torno a la idea de que el tiempo era un recurso que no se podía desperdiciar. Y sin embargo, estar sentada allí con ese desconocido que no le pedía nada, que ni siquiera sabía quién era ella, parecía lo primero que hacía en meses que no era un desperdicio. No lo sé,
dijo Audrey con sinceridad. Nunca me había visto en esta situación. Darius asintió lentamente. Yo tampoco, admitió. Pero estoy pensando que, si ya estamos los dos aquí y a los dos nos han dejado plantados, tal vez podríamos simplemente hablar un rato. No una cita, solo dos personas que tuvieron mala suerte al mismo tiempo. Audrey sintió el peso de la decisión presionándola. Había pasado tanto tiempo construyendo muros, aprendiendo a controlar cada variable, a no dejar nunca que nadie se acercara lo suficiente como para ver las partes de ella que no eran pulidas y poderosas. Pero Darius no pedía ver esas partes. No pedía nada excepto una conversación. Y tal vez eso era exactamente lo que lo hacía tan peligroso. De acuerdo, dijo Audrey, y las palabras se le escaparon antes de que pudiera cuestionarse a sí misma. Pero sin apellidos, sin cargos laborales, sin hablar de qué hacemos o dónde vivimos. Solo esto. Darius la estudió por un momento, y ella pudo ver cómo procesaba los límites que ella estaba estableciendo. La mayoría de los hombres se habrían resistido. Habrían intentado usar su encanto para saltarse las reglas, pero Darius simplemente asintió. Solo esto, coincidió. Trato hecho. Audrey sintió que algo extraño y desconocido se asentaba en su pecho. No era exactamente alivio ni tampoco anticipación. Era la sensación de estar al borde de algo desconocido y elegir dar un paso adelante de todos modos, aunque cada instinto le dijera que se retirara. Darius hizo una seña al camarero, quien se acercó con la cuidadosa neutralidad de alguien que había visto demasiadas citas incómodas como para sorprenderse por algo. Darius pidió café. Audrey pidió lo mismo, aunque rara vez lo tomaba tan tarde. Le pareció importante imitarlo, equilibrar la dinámica, dejar claro que no se trataba de que él la rescatara ni de que ella le hiciera un favor con su compañía. Cuando el camarero se fue, Darius se recostó en su silla y la miró con una expresión difícil de leer. Y no era curiosidad exactamente, era más como un reconocimiento, como si viera algo en ella que entendía sin necesitar una explicación. Parecía que estabas a punto de irte, dijo Darius, cuando te hablé por primera vez, como si estuvieras calculando el momento exacto para marcharte. Audrey se sintió expuesta de una manera que era a la vez incómoda y extrañamente emocionante. Lo estaba, admitió. No me gusta estar en un lugar donde no se supone que deba estar. Darius inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y dónde se supone que debes estar? Audrey abrió la boca para responder, pero se detuvo. La pregunta era simple, pero la respuesta no. ¿Dónde se suponía que debía estar? En su oficina, cerrando tratos y gestionando carteras. En su apartamento vacío, comiendo comida para llevar sola mientras revisaba informes trimestrales en salas llenas de gente que solo le hablaba por lo que ella podía darles. No lo sé, dijo Audrey en voz baja. Solía saberlo, pero últimamente ya no estoy segura. Darius no respondió de inmediato. Simplemente la miró, y en esa mirada, Audrey sintió algo que no había sentido en años. Se sintió vista. No como una directora ejecutiva, no como una multimillonaria, no como alguien con poder o influencia o conexiones, sino simplemente como una persona que estaba cansada e insegura y sentada en un restaurante porque había esperado, por una noche, que algo pudiera ser diferente. Yo también, dijo Darius finalmente. Y la sencillez de esas dos palabras hizo que a Audrey se le cerrara la garganta. El café llegó, y ambos envolvieron sus manos alrededor de las tazas calientes, dejando que el momento se alargara entre ellos. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente a esa cosa pequeña y frágil que empezaba a tomar forma en 2 mesas, empujadas apenas un poco demasiado cerca la una de la otra. El café se había enfriado entre ellos, pero ninguno había sugerido pedir más. Audrey se encontró estudiando a Darius en las pausas entre frases, notando cosas a las que normalmente no prestaría atención. La forma en que giraba su taza en círculos lentos sobre la mesa. El ligero fruncimiento entre sus cejas cuando pensaba. El hecho de que no intentaba llenar cada silencio con palabras. No estaba acostumbrada a silencios que se sintieran cómodos. En su mundo, el silencio era un arma, una táctica de negociación,
una forma de hacer que la otra persona se quebrara primero. Pero Darius no parecía estar jugando a ese juego. Cuando se quedaba callado, era porque estaba escuchando o porque había dicho lo que necesitaba decir y no sentía la necesidad de adornarlo. ¿Te puedo preguntar algo?, dijo Darius, rompiendo la quietud que se había instalado entre ellos. Audrey se tensó ligeramente, activándose su instinto de autoprotección. Depende de la pregunta. Darius consideró esto. Luego asintió como si aceptara los términos. ¿Por qué aceptaste una cita a ciegas en primer lugar? No pareces alguien que haga cosas sin una razón. Audrey sintió que la pregunta aterrizaba en un lugar más profundo de lo que quería. Respiró hondo, sopesando cuánta verdad podía permitirse revelar. Las reglas que había establecido seguían vigentes, sin cargos laborales, sin identidades reales. Pero la pregunta no era sobre lo que hacía, era sobre por qué estaba aquí, y eso parecía más difícil de desviar. Quería ver si podía, dijo Audrey finalmente. Si podía ser simplemente alguien sentada frente a otra persona sin todas las demás cosas de por medio. Darius la observó con atención. ¿Qué otras cosas? Audrey bajó la mirada a sus manos, cuidadosamente entrelazadas sobre la mesa. Eran manos que firmaban contratos millonarios. Manos que habían construido algo que la mayoría de la gente nunca lograría. Pero esta noche eran solo manos, y ella era solo una mujer a la que habían dejado plantada. ¿Expectativas?, dijo Audrey en voz baja. La gente espera cosas de mí. Ven lo que puedo darles antes de verme a mí. Pensé que tal vez, solo por una vez, podría conocer a alguien que no supiera nada de mí y que tampoco quisiera nada. Darius asimiló esto sin hacer comentarios. No ofreció consuelos vacíos ni le dijo que estaba siendo demasiado cínica. Simplemente se quedó con ello y, de alguna manera, eso hizo que fuera más fácil haberlo dicho en voz alta. «Lo entiendo», dijo Darius después de un momento. «No de la misma manera, tal vez, pero sé lo que es sentir que la gente solo ve una parte de ti». Audrey levantó la vista, encontrándose con sus ojos. «¿Qué parte ven?» Darius se movió en su asiento, con expresión pensativa. «La parte de papá», dijo. «Eso es lo primero que conoce la gente. Soy el papá de Jalen. Soy el tipo que lo recoge en la escuela. Soy el que sale temprano del trabajo para llegar a la práctica de fútbol. A veces el único papá negro en una fila de camionetas es SUV. Y eso está bien. Me encanta ser su papá, pero a veces olvido que solía haber otras partes de mí también». Audrey sintió una punzada en el pecho. Entendía eso mejor de lo que quería admitir. Había pasado tantos años construyendo su carrera, volcando todo en convertirse en alguien que importara en el mundo, que casi había olvidado lo que se sentía al importar de una manera más pequeña y silenciosa. «¿Cuánto tiempo ha pasado desde su madre?», preguntó Audrey. Darius pareció sorprendido por la pregunta, pero no incómodo. 3 años, dijo. Se fue cuando Jalen tenía 4. Decidió que la maternidad no era lo que pensaba que sería. No la culpo por irse. Solo desearía que se hubiera dado cuenta antes de que tuviéramos un hijo juntos. Audrey escuchó la cuidadosa neutralidad en su voz, la forma en que intentaba no sonar amargado, aunque tenía todo el derecho a estarlo. Ella respetaba eso. Habría sido fácil vilipendiar a alguien que se marchó, pero Darius parecía entender que las personas eran más complicadas que eso. «Eso debe haber sido duro», dijo Audrey, y lo decía en serio. Darius se encogió de hombros, pero el gesto fue pesado. «Lo fue. Todavía lo es algunos días, pero Jalen está bien. Es feliz. Y yo estoy mejorando en ser ambas personas para él. El padre divertido y el responsable». Audrey lo observaba mientras hablaba de su hijo. La forma en que cambiaba toda su postura. El cansancio seguía allí, pero también había algo más, algo sólido e inquebrantable. Darius era un hombre que había construido su vida en torno a alguien que no era él mismo. Y había una especie de fuerza en eso que ella nunca había entendido antes. Por un momento, imaginó una foto enmarcada en una pared desgastada en algún lugar. Una familia negra apretujada en un sofá de tienda de segunda mano,
todos con ojos brillantes y sonrisas torcidas. El tipo de amor al que no le importaba la perfección. ¿Alguna vez te resientes por ello?, preguntó Audrey, y la pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Tener que ser todo para él. Darius la miró de verdad, y Audrey se dio cuenta de que había revelado más de lo que pretendía. La pregunta no era solo sobre él, era sobre ella, sobre la vida que había elegido, sobre si darlo todo a una sola cosa significaba perder todo lo demás. A veces, admitió Darius, no a menudo, pero sí. A veces me despierto y no recuerdo quién era antes de convertirme en el mundo entero de alguien. Y luego me siento culpable por siquiera pensar eso porque él no pidió nada de esto. Simplemente se merece un padre que esté presente. Audrey sintió un nudo formándose en su garganta. Había pasado tanto tiempo convenciéndose a sí misma de que había tomado la decisión correcta, de que el éxito y la independencia valían la soledad. Pero sentada allí con Darius, escuchándolo hablar sobre el peso de ser necesario, se preguntó si simplemente había tenido miedo de eso exactamente, de ser el mundo entero de alguien y fallarle. No tengo hijos, dijo Audrey, y las palabras salieron más huecas de lo que pretendía. Lo pensé hace años, pero el momento nunca fue el adecuado. Y luego me ocupé y los años siguieron pasando y ahora no estoy segura de si siquiera quiero eso ya, o si simplemente me convencí de que no porque es más fácil. Darius no intentó arreglarlo ni decirle que no era demasiado tarde. Simplemente asintió como si entendiera que algunas confesiones no necesitan soluciones. Se quedaron sentados en ese entendimiento compartido por un rato. El ruido del restaurante se desvanecía en una estática de fondo. Audrey se dio cuenta de que no había revisado su teléfono ni una sola vez desde que empezaron a hablar. Eso era inusual para ella. Era el tipo de persona que mantenía un ojo en sus notificaciones, incluso durante reuniones importantes, siempre lista para cambiar de rumbo si surgía algo más urgente. Pero esta noche, nada parecía más urgente que esto. «¿Puedo decirte algo?», dijo Audrey, y las palabras salieron antes de que pudiera pensarlo mejor. Darius la miró con esa misma atención constante que le había brindado toda la noche. «Sí». Audrey respiró hondo. «Ceno sola casi todas las noches en mi apartamento, en mi escritorio, con mi portátil abierto y mi teléfono al alcance. Me digo a mí misma que es porque estoy ocupada, porque siempre hay trabajo que hacer. Pero la verdad es que ya no sé cómo hacerlo de otra manera. No sé cómo sentarme frente a alguien y simplemente hablar sin una agenda». La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos. Audrey esperó el juicio, la lástima, el lugar común incómodo que la haría arrepentirse de haberlo dicho. Pero Darius no le dio ninguna de esas cosas. «Lo estás haciendo ahora», dijo Darius simplemente. Audrey parpadeó, tomada por sorpresa. «¿Qué?». Darius hizo un gesto hacia el espacio entre ellos, hacia el café frío y las dos mesas que se sentían más cercanas que hace una hora. «Estás sentada frente a alguien. Estás hablando. Sin agenda. Solo esto». Audrey sintió que algo se abría dentro de ella. Algo que había mantenido cerrado durante tanto tiempo que había olvidado que estaba allí. Él tenía razón. Lo estaba haciendo y no se sentía como un fracaso. Se sentía como un alivio. «Supongo que sí», dijo Audrey suavemente. Darius sonrió y fue el tipo de sonrisa que no exigía nada a cambio. «¿Ves? No es tan difícil». Audrey se encontró devolviéndole la sonrisa, una sonrisa real que llegaba a sus ojos. «Más difícil de lo que crees». Silenciosamente, cayeron en otro silencio. Pero este se sentía diferente. No era el silencio de dos personas esperando que algo sucediera. Era el silencio de dos personas que habían encontrado un pequeño rincón inesperado de comodidad y estaban tratando de averiguar cuánto tiempo podrían permanecer en él. Darius miró su teléfono, que todavía estaba boca abajo sobre la mesa, y luego apartó la vista. Audrey notó el gesto. Él era consciente del paso del tiempo, consciente de que tenía que estar en otro lugar, pero no tenía prisa por irse. Eso decía algo que ella no podía nombrar del todo. «Tu vecino»,
dijo Audrey, pensando en el detalle que él había mencionado antes. ¿Haces esto a menudo? ¿Pedirle que cuide a Jaylen? Darius negó con la cabeza. La verdad es que no. Se ofreció esta noche porque sabía que hacía tiempo que no salía. Creo que sintió lástima por mí. Audrey arqueó una ceja. ¿Debería? Darius se rió, un sonido tranquilo que era casi de autocrítica. Tal vez no esté viviendo exactamente el sueño, pero me va bien. A Jaylen le va bien. Eso es suficiente la mayoría de los días. Audrey escuchó la parte no dicha de esa frase. La mayoría de los días, pero no todos. La mayoría de los días era suficiente ser un buen padre y una persona decente y mantener las facturas pagadas. Pero algunos días quería más. Quería ser visto como algo más que un cuidador. Quería recordar qué se sentía al ser deseado, al ser interesante, al ser alguien por quien valiera la pena presentarse. Ella también entendía eso, más de lo que quería admitir. ¿Por qué esta noche?, preguntó Audrey. ¿Por qué finalmente dijiste que sí a una cita a ciegas? Darius la miró y por primera vez en toda la noche vio algo vulnerable en su expresión. Porque Jaylen me preguntó si me sentía solo. Lo soltó de la nada. Simplemente me miró y me preguntó, y yo no supe qué decir. Quería decirle que no, que estaba bien, que estábamos bien juntos, pero no podía mentirle. Audrey sintió que se le oprimía el pecho. ¿Qué le dijiste? Darius se miró las manos, con sus dedos de color marrón oscuro entrelazados sobre la mesa. Le dije que a veces los adultos también se sienten solos, pero que eso no significa que pase nada malo. Y luego dijo, deberías ir a una cita, porque eso es lo que hace la gente cuando se siente sola. Tiene 7 años. No debería tener que preocuparse por mí de esa manera. Audrey sintió el peso de esa confesión asentarse sobre ella. Darius había venido aquí esta noche no porque estuviera buscando amor o conexión, sino porque su hijo había notado que faltaba algo, y él no quería ser el tipo de padre que le enseñara a su hijo que la soledad era normal. Por eso estoy aquí yo también, dijo Audrey en voz baja. No por un niño, sino porque me di cuenta de que había dejado de intentarlo. Me había convencido de que estar sola era lo mismo que ser independiente. Y entonces, un día miré a mi alrededor, y me di cuenta de que no tenía a nadie a quien llamar cuando pasaba algo bueno, o cuando pasaba algo malo. Solo tenía trabajo. Darius la miró a los ojos, y en ese momento, algo cambió entre ellos. Ya no eran solo 2 extraños compartiendo una mesa. Eran 2 personas que habían llegado al mismo lugar desde direcciones completamente diferentes, ambas con la misma esperanza silenciosa y obstinada de que tal vez hubiera otra forma de vivir. ¿Crees que es demasiado tarde?, preguntó Audrey, y odió lo pequeña que sonaba su voz. ¿Para aprender a hacer esto? ¿Para dejar entrar a la gente? Darius consideró la pregunta seriamente, como si le importara tanto a él como a ella. No lo sé, dijo con honestidad. Pero creo que si nos estamos haciendo la pregunta, eso significa que aún no hemos dejado de intentarlo. Audrey sintió lágrimas pinchando en las comisuras de sus ojos y parpadeó rápidamente para contenerlas. No lloraba en público, no lloraba frente a extraños, pero Darius ya no era del todo un extraño. Y la amabilidad en su voz era más difícil de resistir de lo que ella había esperado. Me alegro de que estuvieras aquí esta noche, dijo Audrey, y las palabras salieron ásperas, incluso si se suponía que ninguno de los dos debíamos estarlo. Darius extendió la mano a través del espacio entre sus mesas, no para tocarla, sino simplemente para cerrar un poco la distancia. Yo también, dijo, y entonces su teléfono vibró. Boca arriba ahora. Y ambos vieron la pantalla iluminarse con una llamada. Darius la miró, y Audrey vio el cambio en su expresión, la forma en que pasó de estar presente a estar dividido en cuestión de un segundo. Es mi vecino, dijo Darius con voz tensa. Debería contestar esto. Audrey asintió, ya retirándose, ya sintiendo que los muros comenzaban a reconstruirse. Darius respondió la llamada, con voz baja y preocupada, y Audrey lo observó mientras escuchaba lo que se decía al otro lado. Su rostro cambió.
la preocupación arrugando su frente. Cuando colgó, la miró con algo que podría haber sido arrepentimiento. Jaylin se despertó. Dijo Darius. Está preguntando por mí. Tengo que irme. Audrey sintió que la noche se derrumbaba a su alrededor. La cosa frágil que habían construido juntos de repente, expuesta a la fría realidad del mundo, fuera de este restaurante. Por supuesto, dijo ella, manteniendo la voz firme. Deberías irte. Darius se puso de pie, alcanzando su chaqueta desgastada y poniéndosela con movimientos rápidos y practicados. Pero no se fue de inmediato. Se quedó allí mirándola como si intentara memorizar algo que temía olvidar. No quería que esto terminara así, dijo Darius. Audrey forzó una pequeña sonrisa. Nada dura, dijo, y las palabras salieron más amargas de lo que pretendía. Darius la miró por un largo momento, y Audrey pudo ver que luchaba con algo. Luego sacó su teléfono, lo desbloqueó y se lo tendió. No sé si esto rompe tus reglas, dijo Darius, pero me gustaría verte de nuevo si quieres. Audrey se quedó mirando el teléfono, la pantalla de contacto esperando a que ella escribiera su número. Cada instinto le decía que dijera que no, que se protegiera, que terminara esto antes de que se convirtiera en algo que pudiera lastimarla. Pero luego pensó en volver a casa a su apartamento vacío, a su portátil y sus cenas frías, y a su vida tan cuidadosamente controlada que había dejado de sentirse como una vida en absoluto. Tomó el teléfono y escribió su número. Sin apellido, solo Audrey. Darius recuperó el teléfono y miró la pantalla, luego la miró a ella. Te escribiré, dijo. Así tú también tendrás el mío. Audrey asintió, sin confiar en sí misma para hablar. Darius vaciló una vez más, luego se giró y caminó hacia la puerta. Audrey lo vio irse. Observó la forma en que se movía por el restaurante, como alguien que había aprendido a cargar peso sin quejarse. El paso pausado de un hombre negro que sabía que podía haber ojos sobre él, y elegía moverse suavemente por el espacio de todos modos. Y luego se fue y ella volvió a estar sola, sentada frente a un vaso de agua que nunca había tocado. Su teléfono vibró un momento después. Bajó la mirada y vio un mensaje de texto de un número desconocido. Fue un placer conocerte, Audrey. Cuídate. Su teléfono vibró de nuevo cuando llegaba a la esquina. Lo sacó, esperando trabajo, esperando alguna crisis que requiriera su atención. Pero era Darius. Espero que hayas llegado bien a casa. Gracias por esta noche. Significó más de lo que probablemente te imaginas. Audrey se quedó mirando las palabras, con el pulgar flotando sobre el teclado. No tenía idea de qué decir. Gracias. Parecía insuficiente. Quería decirle que no sabía que fuera posible sentirse así, sentarse con alguien y ser vista sin ser diseccionada. Quería decirle que estaba aterrorizada de lo que vendría después, de la posibilidad de que esta frágil conexión se hiciera añicos en el momento en que la vida real se entrometiera. Pero esas no eran cosas que se dijeran en un mensaje de texto a alguien que acababas de conocer. Estoy en casa. Esta noche fue inesperada de una buena manera. Lo envió antes de poder pensar demasiado, e inmediatamente lamentó lo cuidadoso que sonaba, lo controlado. Pero a Darius no pareció importarle. Inesperado es bueno. Me vendría bien más de eso. Audrey se encontró sonriendo a la pantalla, una pequeña sonrisa involuntaria que se sentía extraña en su rostro. Escribió de vuelta rápidamente. ¿Cómo está Jaylen? La respuesta llegó un momento después. Ya se volvió a dormir. Tuvo una pesadilla. A veces solo necesita saber que estoy aquí. Audrey sintió que se le oprimía la garganta al leer que Darius se había ido no porque quisiera, sino porque su hijo lo necesitaba, y no había dudado. Esa clase de certeza, esa priorización inmediata de las necesidades de otra persona, era algo que Audrey nunca había experimentado. Había pasado toda su vida tomando decisiones basadas en lo que haría avanzar su carrera, protegería su posición, maximizaría sus ganancias. La idea de dejarlo todo por otra persona, de ser necesaria de esa manera absoluta, se sentía a la vez aterradora y profunda, dolorosamente solitaria.
Eres un buen padre, escribió Audrey. Tienes suerte de tenerte. Darius no respondió de inmediato, y Audrey se preguntó si había dicho demasiado, si había cruzado alguna línea invisible. Pero entonces, su teléfono vibró de nuevo. No siempre me siento como un buen padre, pero lo intento. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer, ¿verdad? Seguir intentándolo. Audrey se paró en la acera, con la gente fluyendo a su alrededor como agua alrededor de una piedra, y sintió que algo dentro de ella cambiaba. Darius no era perfecto, no fingía tenerlo todo resuelto. Era simplemente un hombre haciendo lo mejor que podía con lo que tenía. Y de alguna manera, esa honestidad era más convincente que cualquier historia de éxito pulida que hubiera encontrado jamás. Quería volver a verlo. La comprensión la golpeó con una fuerza inesperada. Quería sentarse frente a él y escuchar más sobre su vida, sobre Jaylen, sobre las partes de sí mismo que había olvidado mientras era el mundo entero de alguien. Quería contarle cosas que nunca le había contado a nadie. Cosas que la harían vulnerable de maneras que su junta directiva nunca entendería. Pero también sabía que querer algo y poder tenerlo eran dos cosas muy diferentes. ¿Te puedo preguntar algo?, escribió Audrey con el corazón latiendo más rápido. La respuesta fue casi inmediata. Siempre. Audrey respiró hondo. Luego escribió la pregunta que se había estado gestando en su pecho desde que él salió del restaurante. ¿Crees que personas como nosotros realmente pueden hacer esto? ¿Construir algo real cuando nuestras vidas son tan diferentes? Lo envió antes de poder borrarlo, antes de poder convencerse de no ser honesta. Los 3 puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Darius estaba eligiendo sus palabras con cuidado, y Audrey apreció eso. No quería consuelo fácil, quería la verdad. No lo sé, pero creo que el hecho de que ambos estemos preguntando significa que queremos intentarlo. Y tal vez eso sea suficiente para empezar. Audrey leyó el mensaje 3 veces, sintiendo cómo su peso se asentaba en su pecho. Tal vez eso era suficiente. Tal vez querer intentarlo era el único requisito, y todo lo demás podría resolverse en el camino. Había pasado tanto tiempo necesitando certeza, necesitando saber el resultado antes de hacer la inversión, que había olvidado cómo arriesgarse por algo que importaba. Me gustaría verte de nuevo, escribió Audrey. Si eso es algo que tú también quieres. La respuesta llegó rápidamente. Sí, quiero. Audrey sintió una oleada de algo que podría haber sido esperanza o podría haber sido miedo, pero se sentían notablemente similares. Pensó en su calendario, las reuniones y llamadas y obligaciones que llenaban cada hora de cada día. Pensó en lo fácil que sería sugerir algo dentro de unas semanas, para darse tiempo de prepararse, para volver a levantar sus defensas. Pero luego pensó en Darius, saliendo del restaurante, en la forma en que la había mirado como si ella fuera alguien que valía la pena recordar. Y tomó una decisión diferente. Mañana por la noche, mismo restaurante, 7 Vonmuths. Lo envió antes de poder dudar de sí misma. Darius respondió casi de inmediato. Estaré allí, y esta vez no te dejaré plantada. Audrey sonrió ante eso, una sonrisa real que llegó a sus ojos. Escribió de vuelta rápidamente. Yo tampoco. Se dieron las buenas noches después de eso, y Audrey volvió a guardar su teléfono en su bolsillo. Se quedó en la esquina un momento más, observando la ciudad moverse a su alrededor, sintiendo la extraña y nueva sensación de tener algo que esperar con ilusión, que no tenía nada que ver con el trabajo o el éxito, o probarse a sí misma ante nadie. Cuando finalmente comenzó a caminar hacia casa, se sintió más ligera de lo que se había sentido en años. No porque algo se hubiera resuelto o arreglado, no porque supiera cómo terminaría esto, sino porque por primera vez en más tiempo del que podía recordar, había dejado que alguien la viera y no habían apartado la mirada. A la mañana siguiente, Audrey se despertó y buscó su teléfono por costumbre, esperando la avalancha habitual de correos electrónicos y mensajes. Pero lo primero que vio fue un mensaje de texto de Darius, enviado temprano esa mañana, mientras ella aún dormía. Buenos días. Sé que es temprano, pero quería darte las gracias de nuevo por anoche.
Olvidé lo que se sentía hablar con alguien que realmente escucha. Nos vemos esta noche. Audrey se quedó mirando el mensaje, sintiendo que algo desconocido florecía en su pecho. Le habían dado las gracias por muchas cosas en su vida, por cerrar tratos, por hacer inversiones inteligentes, por ser implacable cuando importaba, pero nunca le habían dado las gracias por escuchar. Ni siquiera sabía que fuera algo por lo que valiera la pena dar las gracias. Escribió de vuelta con cuidado. Gracias por recordarme que todavía sé cómo hacerlo. Estoy deseando que llegue esta noche. Y lo estaba. Esa era la parte sorprendente. Esperaba con ilusión algo que no tenía agenda, ni valor estratégico, ni resultado medible. Esperaba sentarse frente a Darius y continuar la conversación que habían comenzado. Ver a dónde podría ir sin tratar de controlar la dirección. El día pasó en un borrón de reuniones y llamadas, pero Audrey descubrió que su mente divagaba de formas que normalmente no hacía. Se sorprendió pensando en qué se pondría, cómo le explicaría a su asistente por qué se iba temprano, si Darius traería fotos de Jaylen, o si eso era demasiado pronto. Se sentía nerviosa de una manera que no le resultaba familiar, el tipo de nerviosismo que provenía de preocuparse por algo que importaba. Cuando llegaron las 7:00, Audrey entró en el mismo restaurante y vio a Darius ya sentado en una mesa, no a un lado esta vez, sino en el centro de la sala. Se puso de pie cuando la vio, y había algo diferente en él esta noche. Parecía menos cansado, más presente, como si se hubiera dado permiso para estar aquí plenamente. Su piel de color marrón oscuro parecía relajarse bajo la luz suave en lugar de resistirse a ella, como si por una vez no se sintiera como el extraño en la habitación. «Hola», dijo Darius, y su sonrisa fue cálida y genuina. «Hola», respondió Audrey, y por primera vez en años, sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Se sentaron uno frente al otro. Y esta vez, no había pretensión de esperar a alguien más. Esta vez, estaban aquí el uno para el otro. Y ese simple hecho se sintió como el comienzo de algo que ninguno de los dos podría haber predicho, cuando se sentaron solos por primera vez en este restaurante, ambos plantados y ambos solos. Entonces, dijo Darius, con sus ojos encontrándose con los de ella con esa misma atención constante, «Dime algo verdadero». Audrey respiró hondo, sintiendo el peso de la pregunta y la libertad de la misma al mismo tiempo. Y entonces empezó a hablar, y Darius escuchó. Y en ese momento, todo lo demás desapareció. No todo encuentro necesita un final. A veces, el valor de una noche es simplemente recordarnos que todavía tenemos la capacidad de conectar de una manera que es amable, sana y real. A veces, lo más valiente que podemos hacer es presentarnos, dejarnos ver y permitir que alguien más haga lo mismo.